Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted esté eh, viendo este video con respecto a la clase, a la primera clase, a la introductoria del curso de macros en Excel, el curso libre del Interciclo 2020. Este video es por los inconvenientes que tuvimos en la red, bueno, que tuve en la red el primer día de la clase. Primeramente presentarme, mi nombre es Byron Smith Cordero Morán, licenciado en Administración de Empresas con énfasis en computación, graduado de la UTEC. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el curso. Va a ser parte únicamente introductoria. Como le explicaba, intenté explicar y además creo que todos sabemos, ahora en día ya únicamente no es necesario y no es únicamente vital de que usted diga seamos profesionales, sino que hay que tener diferentes tipos de competencias, hay que saber nuevas cosas, hay que llevar a la práctica lo que hemos aprendido, lo que sabemos. Entonces, en este caso, la toma de decisiones es muy importante y algo muy bueno en las herramientas de ofimática, que es Excel. Excel es muy importante en la actualidad. Muchas empresas manejan sus datos en Excel, muchas empresas manejan la mayoría de cosas en Excel. Eh, los que estudian contabilidad o los que trabajan en el área de contabilidad saben de que Excel es de vital importancia para ellos, y quizás no solo para ellos, sino que para una gama de profesionales Excel nos es muy importante. Entonces, dado esto, nosotros debemos tener aunque sea un manejo básico o intermedio de Excel, porque ahora en día cuando usted se presenta a una entrevista laboral, a usted le preguntan, mira, ¿y cuánto sabe de Excel? Usted maneja Excel. Siempre le preguntan eso. Entonces, la misión principal de este curso es que usted aprenda de la herramienta de macros. Ahora bien, yo no le puedo venir a hablar de macros si usted no maneja las funciones. Yo no le puedo venir a hablar de macros si usted no me maneja una gama de herramientas de Excel que las podemos aplicar en las macros. Entonces no vamos a ver macros de entrada. Vamos a aprender a optimizar la manera en que usted usa Excel. Lo vamos a aprender a hacer de la forma en que Microsoft le dice, así tiene que hacerlo. Lo vamos a hacer de esa manera porque si usted en algún momento se quiere certificar, ya sea en el Excel básico intermedio que le brinda la universidad, o usted quiere sacar el Excel experto, no le va a costar adaptarse a la metodología que le pide Microsoft, porque es un poquito más tediosa, porque para certificarse no se admiten combinaciones de teclas como control C, control V, ninguna combinación de teclas. Todo se debe hacer directamente desde la cinta de opciones. Entonces voy a tratar de presentárselo así, aunque es un poquito más lento, me llevo uno o dos pasos más, pero para que vaya viendo la manera en que Microsoft pide que se hagan las cosas. Tenemos una serie de objetivos. Primeramente, mi objetivo principal es orientarlo a usted en el uso y manejo del asistente de macros en Excel. Pero no puedo llegar a eso si no le explico el uso de las diferentes referencias en Excel. ¿Y para qué las referencias? Para el uso eficiente de las funciones. Pero no puedo explicarle eso si usted no sabe qué son las funciones. Y las funciones donde las vamos a aplicar en diferentes ejercicios de aplicación. Y en los ejercicios de aplicación también podemos aprender el uso de herramientas de datos. ¿Cuáles son estas herramientas de datos? Las herramientas de datos son una serie de herramientas que brinda Excel para trabajar fórmulas o funciones. En sí se llaman funciones, pero también lo voy a llamar de las dos maneras, fórmulas o funciones. Muchas veces le llamamos fórmulas. Las herramientas de datos sirven para trabajar con funciones que usted ya haya elaborado, como una suma, como un promedio, eh, con algo para sacar la media, para sacar la moda, dependiendo de lo que usted esté aplicando. Y luego de tener todo eso, vamos a crear macros. Entonces, cuando creemos macros, vamos a estar cumpliendo el objetivo principal, que es orientarlo a usted en el uso y manejo del asistente de macros en Excel. Primeramente, este es el entorno de Microsoft Excel. Eh, ¿Por qué se lo pongo solo de esa manera? Porque cuando usted abre Excel, en ningún lado va a encontrar este rollo de las macros. Hay que habilitarlo. Pero primero necesito que conozcamos el entorno, porque hay algunos que no tenemos el mismo nivel de Excel. Quizás algunos lo tienen avanzado, chéverísimo. Algunos lo tienen intermedio, pues qué bueno. Algunos lo tienen básico y quizás algunos lo tienen nulo. Y la misión es de que todos vayamos avanzando de la misma manera. Quizás algunos van a sentir más fácil el curso,
que otros. Pero mi misión es de que la mayoría aprenda, aunque sea lo básico, de las macros. Entonces, eh, este botoncito, este botoncito llamado que se aprecia como f de x es el asistente de funciones. Desde allí vamos a insertar todas las funciones habidas y por haber en Excel. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted quiere hacer una suma, ya no vamos a poner archivo igual y vamos a seleccionar las celdas. No, lo vamos a hacer desde el asistente de funciones. Mire, y es obligación. No, si usted no lo quiere hacer así, no lo haga. Su servidor lo va a hacer de esa manera porque esa es la forma en que Microsoft pide que se haga para las certificaciones. Tenemos también que Excel está dividido en filas y columnas. Si a usted le cuesta identificar este rollo, la forma más fácil para hacerlo es las letras son las columnas, los números son las filas. Y ahí muere todo. Entonces, cuando usted se posiciona en un cuadrito que se llama celda dentro del libro de cálculo de Excel, dentro de la hoja de cálculo, usted se identifica por columna y por fila. Es decir, el nombre de donde usted está posicionado es la letra de la columna y el número de la fila. Entonces así tenemos A1, B5, B17, F147, dependiendo de donde esté posicionado. Y si usted logra visualizar este rollo de archivo, inicio, insertar, disposición y todo lo que usted ve, se llaman fichas. Y eso es todas las fichas que involucran la cinta de opciones. Eh, Le explico eso porque ahí es donde tenemos que habilitar para poder tener la opción de macros. Pero ya vamos a llegar a esa parte de habilitar lo de las macros. Antes que nada, explicarle qué es una referencia. Una referencia, según la definición, dice que identifica a una celda o rango de celdas de una manera única en Excel. ¿Esto qué quiere decir? Las referencias son un nombre en específico que recibe una ubicación dentro de la hoja de cálculo. Es decir, cada celda tiene su nombre y no se repite. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo en la vida cotidiana de una referencia? Un número de GUI. Yo le puedo dar mi número de GUI, cero y algo, todos los números. Y ninguno de los que están escuchando, están viendo el video o los que van a estar en el curso, nadie tiene ese mismo número de GUI porque no se puede. Es un número único de identificación. Esas son las referencias. Es un nombre único para la identificación. Ahora bien, ¿para qué sirve utilizar referencias? Porque cada celda puede tener un valor, un dato, ya sea nom- nombre, letra, número, cualquier tipo de dato que tenga. Entonces, Excel tiene dos tipos de referencias. Tiene referencias relativas y cuáles son las referencias relativas. Las referencias relativas son las que más se utilizan en Excel. Son las más conocidas y las que más se utilizan. ¿Qué son las referencias relativas? Al momento de que usted utiliza, por ejemplo, una fórmula, usted selecciona una X celda y la multiplica por otra o la suma con otra. Y hace eso una X cantidad de veces. Si usted se copia ese rango de celdas y lo pega en otra hoja, en otro libro, automáticamente se le va a actualizar con los datos que tenga. ¿Esto qué quiere decir? Que Excel lo ajusta automáticamente a las nuevas columnas y nuevas filas, las relativas. Entonces las relativas, ¿cómo funcionan? Prácticamente a cada celda le corresponde otra celda. O a una celda le corresponde una gama de otras celdas por las que está siendo afectada. Entonces acá tenemos un ejemplo de referencia relativa. Tenemos la mayormente conocida tabla del 2. Y vemos en la columna D tenemos llena del número 2 y la columna E van en aumento del 1 al 10. Y en la columna F tenemos el resultado de la multiplicación de 2 por 1, que sería de 1 por E1, y sucesivamente aumentando de 2 por E2, de 3 por E3 y así sucesivamente. Esas son referencias relativas. Si se toma todo ese ejercicio, si estuviéramos viendo el editable, si se copian una X cantidad de columnas, tanto D, E y F, y se van a pegar a otro rango de columnas, por ejemplo, H, I, J, lo actualiza automáticamente, no hay que modificar nada, porque Excel
lo actualizaría. Entonces no se vería afectado si usted se copia todo ese rango. Ahora bien, esas son las más conocidas, pero hay un tipo de referencia que son las que muchas veces no se conocen, pero son totalmente necesarias. ¿Por qué son totalmente necesarias? Por la simple y sencilla razón que cuando usted tiene en el libro de Excel eh, un valor que no va a cambiar durante todo el desarrollo del ejercicio, usted solo necesita ponerlo una vez, no estarlo poniendo las 25 veces que lo va a utilizar. Una tan sola vez es necesario, es decir, usted lo está fijando, lo está anclando, le está diciendo solo aquí vas a venir a buscar. Entonces, una referencia absoluta no permite que Excel la modifique si usted la copia. Entonces, ¿cómo utilizo la referencia absoluta? Le coloca signo de dólar antes de la columna y la fila de la referencia. Y si usted no quiere ponerle signo de dólar, presione F4 y así la convierta en referencia absoluta. Ahora bien, un ejemplo de referencia absoluta. Una referencia absoluta puede ser su lugar de vivienda, porque su lugar de vivienda no va a estar cambiando cada día. Usted tiene su lugar de vivienda, usted pone la dirección en su trabajo y todo el rollo. Entonces, esa es una referencia absoluta. ¿Qué otra referencia es absoluta? Dentro de su lugar de vivienda, usted tiene su cuarto. No va a decir, bueno, hoy quiero pasarme al otro cuarto y se va a estar cambiando de cuarto cada día. Esas son referencias absolutas. Valores que no van a cambiar, ubicaciones que no están cambiando. Y ahí le pongo un ejemplo de referencia absoluta. Eso es un ejercicio de matemáticas financieras. No se clave por el ejercicio. Me interesa que vea la utilización. Por acá tenemos un X resultado y aparece que el resultado se saca multiplicando E5 por E3, pero E3 tiene la variación de signos de dólar. ¿Y dónde está E3? E3 es este. Es decir, de que todos los valores van a venir a buscar a este 15%. ¿Qué pasaría si en lugar de 15, si tuviéramos editable, le escribimos 20? Modificamos todo el ejercicio. Entonces, para eso es bueno las referencias absolutas, porque usted solo modifica un valor y modifica todo el cuadro, todo el ejercicio, toda la función, depende de lo que usted esté trabajando. Hay algo súper importante también dentro de Excel y es una herramienta que se llama buscar objetivo. El buscar objetivo es una herramienta de análisis de datos. El buscar objetivo es como que usted tenga el resultado de una función dentro de Excel con las 3, 4, 5 celdas o variables que intervienen y usted diga, hey, yo necesito que con estos datos el resultado sea este. Entonces para eso sirve el buscar objetivo. Por ejemplo, eh, que, que usted quiera comprar un televisor de unas 32 pulgadas, por ejemplo, y a usted le digan, mire, fíjese que va a tener que pagar tanto, va a tener que pagar $25 por 2 años. Y usted diga, hey, mm, yo quiero pagar menos. Entonces, usted modifica, utiliza buscar objetivo y le dice, quiero pagar $20, entonces, ¿cuántas cuotas debo de pagar? Y el buscar objetivo, si existe una combinación posible, se la devuelve. Para eso es buscar objetivo. Para encontrar un valor que usted desee de un X, de una X fórmula, de una X función. El objetivo que usted desea alcanzar. Para eso sirve buscar objetivo. Ahora bien, ¿qué otra herramienta de análisis de datos tiene Excel? El administrador de escenarios. El administrador de escenarios es una herramienta tan bonita que vamos a aprender a manejarla y vamos a ver si la podemos meter en una macro también. El administrador de escenarios, usted se va a preguntar, ¿escenarios y para qué? Ah, simple. Yo creo que quizás muchos en el ambiente laboral hemos pasado que a usted le dan, por ejemplo, un cuadro eh, con una X cantidad de datos y usted tiene que sacar, por ejemplo, unos gráficos de. Entonces, cuando usted lo presenta, le dice a su jefe, "Ay, mira, me gusta cómo lo has dejado, pero necesito que la junta directiva le presentemos estos mismos cuadros, pero que ahora la variación sea de 10 unidades,
de 15 unidades, de 20 unidades en cada uno de los periodos. Entonces la lógica me dice, voy a volver a hacer los cuadros otra vez, copiar las hojas, duplicarlas, ir modificando la cantidad de unidades y ya, usted lleva el libro como con 5 hojas. Desde este momento yo le digo, no es necesario que haga eso. Necesita una tan sola hoja, el administrador de escenarios, ahí usted pone la variable que va a cambiar o las variables que van a cambiar. Y únicamente usted con la misma hoja de Excel se está cambiando de escenario uno a escenario 2, de escenario 2 a escenario 3, de escenario 3 a escenario 4. Y en la misma hoja usted está presentando todos los datos. Es más eficiente y eficaz porque usted no está trabajando de más y está haciendo un uso eficiente de la herramienta que es Excel y está haciendo un uso eficiente de la herramienta de administrador de escenarios. Quizás algunos ya conocen esta vaina de los escenarios, quizás algunos no la conocen, pero la vamos a manejar. Entonces, después de los escenarios, viene otra herramienta de datos que se llaman las tablas de datos. Las tablas de datos le permiten representar en una tabla, válgase la redundancia, con unos datos específicos, las variaciones que puede tomar una variable intermedia de una función o de una forma. Es decir, una variable que va a cambiar en medio de la operación le va a cambiar el resultado. Entonces, le muestra la variable, su variación de la variable y cómo afecta la respuesta. Mire, las tablas de datos sirven. Sí, las tablas de datos sirven. Por ejemplo, si usted le dice, eh, queremos 25 unidades, las 25 unidades, y cada unidad cuesta $1, y después usted le dice, quiero saber el total, entonces usted tiene que ir multiplicando 25 por 1, le da $25. Pero ¿qué pasaría si se está cambiando la cantidad de unidades? Usted tiene que ir viendo y la tabla de datos. ¿O qué pasaría si se va modificando el valor dependiendo de cuántas unidades se compran? Entonces, eso le mostraría la tabla de datos. Esto se lo pongo de ejemplo, no es que es ejemplo tan sencillo vamos a hacer aplicaciones con fórmulas. Quizás en las aplicaciones con fórmulas, por el hecho de que su servidor imparta matemáticas financieras, vamos a ocupar bastantes ejemplos con billete. Vamos a ocupar bastantes ejemplos de dinero, de inversiones, de préstamos, de cuánto vale, de cuánto es la cuota, de cuánto va a pagar usted al final. Vamos a ocupar ejemplos así. Mire, y no es mate financiera, sí, yo sé que no es mate financiera, pero el detalle es bien importante. La aplicación de la matemática financiera la vemos todos los días, en la vida cotidiana, y si hablamos de dinero le vamos a prestar un poquito más de atención porque vamos a estar hablando con datos que afectan el bolsillo, tanto el suyo como el de sus familiares o el de su empresa. Esa es una tabla de datos. Esa es una tabla de datos. ¿Cuál es la tabla de datos? La tabla de datos es esta. Este ejercicio que usted ve acá es el cálculo de una cuota de un X monto. ¿Qué pasaría si a usted le modifican la tasa? Si le modifican la tasa, le va modificando el valor que usted debe estar depositando. Entonces, para eso sirve la tabla de datos. Con la tabla de datos usted solo necesita una vez la función y automáticamente se lo va haciendo cuando usted inserta la tabla de datos. De eso se trata esta herramienta. Y ahí está la explicación de cómo se realiza la tabla de datos, de que en una columna están eh, las tasas y en el otro van a estar las respuestas de esta variación. Eso usted lo puede colocar tanto en columnas como en filas. Vamos a aprender a hacerlo de las dos maneras. Porque acá no va a ser únicamente, bueno, lo aprendí en columnas, lo voy a hacer en columnas. No, lo vamos a aprender en columnas y en filas. ¿Cómo lo va a hacer usted? Al gusto del cliente, como a usted le guste más. Como a usted le parezca más, como lo vea más bonito, como lo vea más ordenado. Eso va a depender también de si en algún momento usted va a imprimir este reporte. Si usted va a imprimir los datos que van a estar en la tabla. También tiene que depender de eso. Y vamos con la parte importante. Macro. ¿Qué sí es el curso? Usted se debe estar preguntando por qué me entramos de lleno a los macros. Porque yo necesito la serie de cosas que le acabo de explicar para que hagamos macros más bonitas, para que hagamos macros que en sí le simplifiquen la vida. No que le voy a enseñar una macro de que aplique negrita por ser subrayado. Eso no. ¿Para qué le voy a decir haga una macro que aplique negrita por ser subrayado? Lógicamente se lo voy a enseñar, porque tenemos que aprenderlo.
pero esas van a ser las macros básicas, pero las macros que usted debe aprender es macros que le simplifiquen la vida, que le hagan de un solo las operaciones de que usted haga la macro una vez para un trabajo repetitivo que usted tenga cada mes o cada semana y usted solo le diga ejecutar macro y usted le diga a su jefe, hey, ya está el cuadro. Pues no, no, ni le diga a su jefe, usted termina el cuadro, échese un cafecito, lee el periódico, vea las noticias, actualícese un ratito. Y cuando su jefe le pregunte, mira, necesito ya el cuadro, ah, sí, ya está hecho. Y usted tranquilo y sencillo. La misión es que usted se le facilite la vida y no se esté complicando. Haga una sola vez las cosas. No lo está haciendo 10 veces, no lo está haciendo 25 veces. Ahora bien, las macros son un conjunto de comandos que se almacenan en Excel. Siempre van a estar disponibles. Y esto se hace para evitar repetir procesos. Un ejemplo, ¿qué es una macro? Una macro sería procesos repetitivos. En su vida cotidiana, ¿qué se convertiría en una macro? Que usted coma, eh, que usted se duche, que usted se cambie, que usted vaya al trabajo, que usted estudie. Esa es una macro. Son macroprocesos repetitivos que los hace en periodos de tiempo totalmente similares o casi similares y que los tiene que hacer. Entonces las macros sirven para eso. Guarda un proceso, graba un proceso y después usted solo ejecuta la macro y asunto arreglado. Y ya está la macro. Ahora bien, las macros hay dos formas. El asistente de Excel es una. Y la segunda forma para hacerlo es a través del lenguaje de programación Visual Basic. Visual Basic para aplicaciones. Ahora bien, muchos están preguntando, hey, programar y toda la onda. Sí, pero posiblemente no vamos a llegar a ese punto. Por la simple y sencilla razón que entiendo que no todo el grupo es homogéneo y quizás y no todos tienen conocimiento de programación. Entonces, ¿cómo me voy a poner a decirlo? Entonces vamos a tirar la línea de código, estas instrucciones, cuando quizás nunca han visto ni las bases de programación. Quizás algunos ya la vieron. Chévere. Vamos a hacer quizás alguna línea de código, tal vez, pero yo le voy a decir qué va a escribir. Únicamente eso. Usted dirá cuando abre Excel, hey, Excel no tiene el botón de macro. Es correcto, no lo tiene. Por defecto no se lo muestra. Entonces usted tiene que ir a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y colocar check a programador. Y usted al ver esta parte en el video y al escucharlo debe estar diciendo, no entiendo. Alguno quizás debe decir eso, no todo, no entiendo, no sé qué hacer, no se preocupe. Eh, en Excel, cuando se abre Excel, eh, váyase a esta parte que dice archivo. Cuando usted le da clic en archivo, le va a desplegar un montón de opciones. Entonces usted váyase hasta abajo, busque donde dice opciones, es decir, debe buscar cerca de donde dice cuenta. Y ahí está opciones, me le da clic a opciones, me le despliega otro menú, un poquito más grande, acaso lo estoy tomando la parte que me interesa, y personalizar cinta de opciones. Cuando usted encuentra eso, se le va a desplegar otra ventana. Usted tiene que buscar esta que dice programador. Mire, fíjese que lo tengo en inglés. Ah, entonces dice developer. Si usted lo tiene en inglés. Si lo tiene en español dice programador. Si lo tiene en inglés dice developer. Si lo tiene en otro idioma, pues no tengo idea ahorita cómo se dice, pero le puedo averiguar. No se preocupe. Le pone el check, el chequecito al programador y me le da aceptar. Y si le queda otra ventana abierta, le da aceptar. Entonces, cuando usted hace eso, la cinta de opciones de Excel cambia. Después de vista le aparece programador. Y con ese rollo de programador, ahí están las macros. ¿Y qué onda cuando usted le da ahí en programador? Se le abren todo este montón de rollos, ¿sí? La ficha programador tiene el grupo código, el grupo complemento, el grupo controles, el grupo XML. Entonces, ahí es donde se trabajan las macros. Ahí es donde se hacen las macros, ahí se guardan las macros, ahí se consultan las macros, ahí se ejecutan las macros. Ahí se vemos las propiedades de las macros. Ahí nos vamos a levantar código, ahí vemos los complementos. Entonces, en la ficha programador, bloque código, que es la que más vamos a empezar a usar ya cuando entremos a este rollo de las macros, usted tiene el listado de macros, que es este, tiene el editor Visual Basic,
que ahí es directamente para tirar código. Eh, Tiene acá la grabación de macros, la seguridad de las macros, que es para personalizar la seguridad, y usar referencias relativas, de que la macro sea relativa. Les recomiendo que eso tiene que estar habilitado. ¿Por qué? Se recuerda lo que le mencioné de referencias relativas y absolutas. Si usted aplica la macro en un cuadro que no estén en las mismas celdas, posiblemente le va a afectar. Entonces, les recomiendo que eso tiene que estar así como sombradito. Eso tiene que estar así, habilitado. Si está sombreado, está habilitado. Si no está sombreado, no está habilitado. Con respecto a las sesiones, eso se lo quise agregar porque son 4 semanas. Son 4 semanas en las que vamos a estar acá en este camino de el rollo de las macros. Eh, la primera sesión fue el viernes 19, sesión 22 no hay, es asueto. Entonces, sí, son 4 semanas del curso libre y hay 3 sesiones en cada semana. Son 12 sesiones las que vamos a tener. Y específicamente ahí están enmarcadas las 12 sesiones. Ahora bien, se puede dar 1 o 2 sesiones extra. Por mí no habría ningún problema. Por mí no habría problema en darle 1 o 2 sesiones extra. Por mí eso no genera conflicto alguno. Pero acá no es de que el 17 terminamos, el 17 ahí muere, chévere, cada quien para su casa, todo, cada quien por su lado. No, si alguien quiere, mire, fíjese que me gustaría ver si profundizamos más esto, con todo gusto, 1 o 2 sesiones más, por mí eso no habría ningún problema. Bien, entonces hasta acá queda la parte introductoria de este rollo de las macros. Quizás el video ha sido un poquito corto, he tratado de hacerlo un poco a resumen. Si hubiéramos estado en vivo y en directo, quizás nos hubiésemos tardado un poquito más por cuestión de explicación, de preguntas, de consultas y todo el rollo. Pero por cualquier cosa estoy a la orden. Espero eh, nos conectemos el día miércoles sin ningún problema y saludos cordiales.